Listo, entonces en esa parte del método del transporte, vamos a trabajar entonces lo que les decía, el método de Vogel. Eh, Vamos entonces a mirar cuál es el algoritmo. ¿Sí? El algoritmo que se utiliza entonces para poder resolver un problema utilizando este método de programación lineal. Bueno, ese método de Vogel nos indica aquí que es una forma o una solución de un problema de programación lineal muy básico. Básico en el sentido, por ejemplo, de que no utilizamos ninguna información artificial, ninguna variable artificial en la resolución de algún problema. Lo que sí es que nos da una visión muy amplia de la situación, como también nos permite entonces hacer un mayor número de iteraciones para resolver el problema. Cuando hablamos de mayor número de iteraciones, es que en la resolución de este tipo de situaciones vamos a tener que los pasos que vamos a hacer, estos pasos que vamos a ver enseguida, son como muy cíclicos. O sea, se hacen una vez y tenemos entonces que repetirlo tantas veces sea necesario para llegar pues como a la solución del problema. Recordemos que el método de transporte lo que buscamos es que el producto, la mercancía que se fabrica en varias fábricas, ¿cierto? En esos puntos de origen, llegue y se logre distribuir a varios puntos de venta o destinos. ¿Sí? Y siempre buscando la optimización. Básicamente acá no vamos a hablar de optimización, en el sentido de que vamos a minimizar, inicialmente pues vamos a mirar todos estos problemas así, que vamos a minimizar costos de transporte, porque eso es lo que vamos a analizar. ¿Sí? La idea es que logremos entonces lo que, lo que se vaya a enviar y las cantidades que se vayan a enviar desde los diferentes puntos de origen a los diferentes puntos de destino, el costo con que se llegue allí sea lo más bajo posible. ¿Sí? Aquí no vamos a encontrar nosotros área de región factible, aquí nosotros no vamos a hacer gráficas en este método de Google, ¿sí? Porque el algoritmo como tal nos va a permitir llegar de una a la respuesta o a la solución de nuestro problema. Bien, ¿cuáles son entonces los pasos que vamos a seguir para resolver un problema por el método de Google, un problema de transporte por el método de Google? El primer paso entonces es determinar para cada fila y columna una medida de penalización. Eso es lo primero que nosotros vamos a buscar aquí. Vamos inicialmente a buscar las penalizaciones. Pero ¿cómo encuentra uno entonces esas penalizaciones? ¿Sí? Lo que uno hace ahí es restando los dos valores, los costos más bajos, en cada fila y en cada columna. Entonces por eso aquí se hace muy repetitivo, o sea, se hace un poquito largo pues como el ejercicio. Pero es un algoritmo muy fácil de resolver, porque los pasos son muy simples y que se repiten siempre. Entonces, primer paso, buscar las penalizaciones. ¿Cómo buscamos las penalizaciones? Entonces, de la tabla que nosotros vamos a tener allí, en la tabla de costos, buscamos entonces los dos costos más bajos, o sea, los vamos a buscar por filas y también después los vamos a buscar por columnas. Hacemos la resta. Ese es el primer paso. Listo. Segundo paso de ese método de Google es escoger la mayor penalización, ¿cierto? El segundo paso entonces ya sería seleccionar la mayor penalización. O sea, de esas restas, de esas diferencias que nosotros vamos a tener allá, que vamos a calcular, tomamos entonces la mayor penalización. ¿Cómo hace la mayor penalización? O sea, la resta que tenga mayor valor absoluto. Si hay empates, porque puede ser que entonces nosotros hagamos restas y esas restas nos den resultados iguales, entonces uno rompe empates. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma arbitraria. O sea, si tenemos dos restas que tenemos el mismo resultado y esas son las mayores, entonces uno escoge cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Por eso dice ahí, a juicio personal. Entonces, primer paso, penalización. Segundo paso, escogemos la mayor penalización. Tercer paso, ¿sí? Es ya entonces, selecciona la penalización. Lo que hacemos entonces, si está en la fila o en la columna de esa mayor penalización, buscamos entonces el menor valor, el menor costo. ¿Sí? O sea, dentro de la fila o la columna donde esté esta penalización, escogemos entonces el menor costo. Es entonces el tercer paso.
Allí donde tenemos entonces el mejor costo es donde vamos a hacer entonces la asignación de mayor cantidad posible. ¿Cómo así? Recordemos que yo siempre les he hablado aquí de origen y de destino, ¿cierto? Entonces, si tenemos una oferta, por ejemplo, de 100 unidades y tenemos una demanda de 90 unidades, por así lo vamos a tener acá, vamos a ver aquí de oferta y de demanda. Entonces, y si aquí es donde tengo yo mi menor valor, entonces yo tengo que satisfacer. O sea, si este dato que está aquí es mi menor valor, ¿cierto? Ya obtengo ya mi penalización. Entonces lo que intento entonces es satisfacer esa demanda con estas 100 unidades. Entonces lo que hacemos es ya la asignación. Entonces yo asigno a este valor que está ahí, asigno mi demanda. ¿Sí? Con ello entonces ya, por eso les estoy diciendo, trato entonces de satisfacer esa necesidad. Ahora, si sucede lo contrario, supongamos entonces que la demanda era de 100 y la oferta de la que es de 90. ¿Cierto? Igual, si yo necesito 100 unidades, pero este dato aquí es el que me ha dado mi menor costo por haber tomado la penalización, entonces yo lo que podríamos hacer nosotros es asignarle esas 90 unidades que tenemos, porque es lo único que tenemos nosotros como oferta, ¿cierto? La asignamos y estamos tratando de cumplir la demanda. Claro, aquí no la cumplimos a cabalidad, ¿cierto? Porque tenemos una demanda de 100 unidades. O sea, el almacén está pidiendo 100 y yo apenas tengo 90 pues, para proveerle. Entonces yo le doy esas 90, pero esas otras 10 que harían falta, ahí es donde entonces les decía a ustedes las iteraciones. Tendría yo que hacer otra nueva iteración y con esas otras nuevas iteraciones, entonces yo lograré satisfacer esas 10 unidades. Claro está, no la voy a poder satisfacer de esta planta, por ejemplo, de producción, porque ya esta planta de producción ya no tendría más de dónde dar, sino que tendría que satisfacerla desde otra planta de producción. Eso es entonces, allí es donde se nos presentan las iteraciones. ¿Sí? Bien. Si hay empates allí, o sea, que las demandas sean 90 y la oferta sea 90, entonces lo que uno hace es tachar. Ahora, si se satisface la oferta, entonces uno toda esa oferta, porque ya está ese punto de destino o ese almacén ya no va a necesitar más mercancía, entonces ese punto de destino o ese almacén se tacha. En el caso, por ejemplo, aquí ahorita de 100 de demanda y 90 de oferta, este es 100 de demanda y 90 de oferta, entonces si es la oferta la que se agota, entonces yo tendría que tachar también esa oferta, o sea, ya esa planta no puede vender más mercancía porque ya no tiene más capacidad de producción. Eso es lo que implica aquí lo de los ceros, que acá no lo repite en el paso 4, están los ciclos y las excepciones. ¿Sí? Si queda sin tachar exactamente una fila o una columna con ceros de oferta o de demandas, entonces ahí se detiene, es lo que mencionaba. Si la oferta ya queda en cero, entonces ahí se detendría entonces la oferta para esa planta de producción. O lo contrario, si es la demanda la que se satisface totalmente, entonces se tacharía, ahí se llegaría, hasta allí se llegaría como solución para ese punto en particular. Bien, dice pues, si queda sin tachar una fila o una columna con oferta o demanda positiva, determinen las variables básicas en la fila o columna con los métodos de costos mínimos. Como en ese caso, por ejemplo, damos una satisfacción de 90, pero quedamos entonces aquí con un número, un valor positivo que es de 10. Entonces hay que buscar otra iteración o, en un caso dado, aplicar un método de costos mínimos para poder entonces satisfacer la necesidad. Por último tenemos entonces que si todas las filas y columnas que no se tacharon tienen oferta 0 y demanda también 0, ¿cierto? Determinamos entonces las variables básicas de 0 por el método del costo mínimo y hasta allí se llegaría a la solución del problema. Si no se presenta ninguno de los casos anteriores, vuelve entonces uno al paso número 1 y repite el algoritmo. Bien, ahí uno lo ve un poquito encabrincado, un poquito enredado, pero no se preocupe porque vamos a hacer enseguida un ejercicio que nos va a permitir entonces esclarecer esos pasos. Bien, entonces vamos a leer este problemita. Este problema es un problema modelo, pues, que lo vamos entonces a resolver.
Vamos a tratar entonces de resolverlo por acá, con la presentación porque les tengo aquí ya elaborada. En caso de que no lo comprendamos pues un poquito así bien, entonces nos vamos enseguida a Excel y en Excel entonces lo trabajamos. Porque les mencionaba yo a ustedes la clase pasada que para el día de hoy es bueno y es prudente entonces que tengamos el celular, pero que también tengamos pues como a la mano, si están conectados pues del celular, pero que tengamos a la mano pues el computador para ir haciendo entonces el ejercicio en Excel. Y ya uno se va dando cuenta entonces como cuál es el procedimiento a seguir. Dice entonces aquí, bueno, hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda, queja, reclamo? Listo, asumo el silencio como que me están entendiendo, ¿cierto? Sí, profesor. Siga, siga. Listo, Diego, gracias. Te dice aquí. Una empresa energética colombiana dispone de 4 plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en 4 ciudades: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. ¿Sí? Las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45 millones de kilovatios al día respectivamente. ¿Sí? En ese orden, por ejemplo, 1 es Cali, ¿cierto? Y da entonces una producción de 80 millones de kilovatios. 2 sería de Bogotá y produce 30 millones de kilovatios y así sucesivamente. Ahora, las necesidades en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son de 70, 40, 70 y 35 millones de kilovatios al día, respectivamente. Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de kilovatios entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla. Bueno, si miramos nosotros aquí, lo que nos muestra, por ejemplo, es que Cali, por ejemplo, produce 70 millones de kilovatios de energía y solamente consume, perdón, produce 80 y consume 70. O sea, es otros 10. Entonces Cali no los puede almacenar, ¿cierto? Y eso es diario. No los puede almacenar, entonces lo que hacemos es venderlos. ¿Sí? Ese proyecto es vender. Pero mira aquí lo que nos presenta la tabla de costos. Eso es el costo, por ejemplo, de transporte, ¿cierto? El costo, por ejemplo, hablemos aquí como es una planta energética, entonces de toda la instalación eléctrica, los transformadores y las plantas, pues, allá para almacenar la energía, que la energía sí se puede almacenar. Entonces, por ejemplo, dice, de la planta 1, o sea, desde Cali, despachar desde Cali para la misma ciudad de Cali tiene un costo de 5 unidades monetarias. Vamos a hablar aquí de millones. Aquí no lo coloca en términos de millones, pero aquí vamos a hablar de 5 millones. ¿Sí? O sea, despachar 1 millón de kilovatios, 1 millón de kilovatios de energía desde Cali para la ciudad de Cali cuesta 5 millones. Pero si desde Cali lo mandamos para la ciudad de Bogotá, entonces cuesta 2 millones. O si lo mandamos desde Cali para la ciudad de Medellín, entonces costará 7 millones. O para Barranquilla, 3 millones. Estos son la tabla de costos. Eso es lo que nos plantea esos valores. ¿Cierto? Por ejemplo, la planta número 3. La planta 3 es la ciudad número 3, o sea, Medellín, ¿cierto? ¿Cuánto le cuesta entonces a Medellín enviar energía desde Medellín? Pregunto, me contestan por favor ustedes. ¿Cuánto cuesta enviar 1 millón de kilovatios de energía desde Medellín hasta Bogotá? Repite la pregunta. ¿Cuánto costará entonces, según la tabla, cuánto cuesta entonces mandar 1 millón de kilovatios de energía desde Medellín hasta Bogotá? Sería 1 millón, profe. Correcto, esa es la planta 3, ¿cierto? Entonces cuesta 1 millón. Eso entonces es lo que nos muestra esta tabla, ¿cierto? Por eso la junta es de términos de transporte. Listo, entonces aquí nos plantean ya, ¿qué es lo que nos piden pues como el problema? Dice, formule un modelo de programación lineal que permita satisfacer las necesidades de todas las ciudades al tiempo que minimice los costos asociados al transporte. Como nos permite entonces plantear un problema de programación lineal, recordemos que en nuestro problema necesitamos nosotros estas 4 situaciones. Bueno, aquí yo hablo de 4, pero realmente son 3. Es definir la variable, ¿cierto? La variable de decisión, definir entonces nuestra función objetivo y las restricciones. Hasta el momento nosotros sabemos que hablamos de restricciones, pero yo el sábado pasado les mencioné a ustedes que tenemos restricciones de oferta
Y acá también vamos a tener restricciones de demanda, porque así nos permite entonces plantear este tipo de problemas. Entonces vamos a devolvernos y a mirar cuál sería la variable, ¿cierto? Ojo aquí, una diferencia también con los problemas de programación lineal del método gráfico es que ya hablábamos de dos variables, aquí hablamos de la variable, o sea que es una sola. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la variable en nuestro problema de programación lineal aquí, en nuestro modelo de transporte? ¿Cuál creen ustedes que es lo que cambiaría en esta situación? Bien, mira aquí lo que nos dice al final. Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de kilovatios entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla, ¿cierto? O sea, estos son los costos. Pero yo pregunto, aquí dice, por ejemplo, que Cali produce 80 millones de kilovatios y que Cali necesita apenas 70 millones. Si de Cali mandamos de uno de los 70 millones, ¿cierto? Los otros 10, ¿para dónde los mandaríamos? Si soy proveedor, yo quisiera mandarlo sea para Medellín, ¿cierto? Porque ese es donde me los pagan más alto, ¿cierto? Pero si yo soy comprador, entonces yo tengo que buscar la manera de recibir esa cantidad de suministro energético con el menor costo posible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo soy, repito aquí, si yo soy Cali, me interesaría venderle entonces la energía a Medellín. Pero si yo soy Medellín, la que voy a recibir la energía, entonces me interesaría entonces mejor recibirse la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá me la vende entonces solamente a 2 millones, ¿cierto? Por millón de kilovatios. Entonces si ven ahí como el juego. Entonces aquí lo que nos interesaría a nosotros, o lo que nosotros vemos que vamos a ir modificándose, es la cantidad de millones de kilovatios de energía que se van a recibir. ¿Sí? Esa sería entonces nuestra variable. O sea, aquí lo que está cambiando es, o sea, cuántos kilovatios tengo que pagar yo a 5 millones, o cuántos kilovatios tengo que pagar a 1 millón, o cuántos tengo que pagar a 2 millones. Eso es lo que no sé. Entonces, mi variable de decisión, que la vamos a escribir como X y J, ¿cierto? Va a ser entonces, es la cantidad de millones de kilovatios. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Bien, ahora, pues lo que nosotros vamos a analizar. Ahora SI, esta I, recordemos entonces que esa alusión es al origen, ¿cierto? Y la J hace alusión entonces al destino. Por eso entonces es importante asociar pues estas connotaciones I, J. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, volviendo aquí volviendo aquí al ejemplo de Cali, si Cali entonces el que va a despachar los 70 kilovatios acá, entonces aquí tendríamos que colocar 70 kilovatios, ¿cierto? O sea, eso es de la planta número 1. De la planta número 1 estamos mandando a la ciudad número 1. Eso es lo que es el IJ, ¿cierto? Eso es como la posición de la fila y la columna. I indicaría fila, J, en este caso acá, ¿cierto? I indicaría fila, J indicaría columnas. ¿Sí? Entonces, estas connotaciones las vamos a necesitar ahorita para escribir nosotros nuestra función objetivo. Entonces, yo voy a colocar aquí que esto es, voy a colocar aquí fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿cierto? O en su defecto, bueno, no estamos hablando de fila, mejor así, vamos a hablar de I. Ese es I1, I2, I3, I4. Y por acá vamos a hablar entonces de la J. J1 a la primera columna, J2, J3 y J4. Eso es como si fuera entonces un tablero de ajedrez. Entonces, por ejemplo,
¿Cuál es la posición para este de aquí? ¿Sí? Entonces uno busca la fila y la columna primero. ¿Fila cuál es? Ese es fila 4, o sea, ese es X, fila 4, columna 3. Esa es la posición de ese valor allí. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos nosotros verificar la posición? Porque si ya sé ya que nuestra función objetivo en este término, pues nuestra variable está en términos de la... Exacto, los dos, como una matriz. Como nuestra variable está en términos de la posición, entonces nuestra función objetivo, ¿cierto? Nos dice el problema. Aquí dice, formula un modelo de programación lineal que permita satisfacer las necesidades de todas las ciudades al tiempo que se minimice los costos asociados al transporte. Entonces nosotros vamos a la función objetivo, nosotros lo que vamos es a minimizar, por eso lo coloco aquí un z mínimo de nuestros costos, ¿sí? Y entonces nuestros costos serían los siguientes. O sea, nosotros no sabemos qué cantidad de energía va a llegar desde cada una de las plantas. Lo que sabemos son los valores. Entonces, por ejemplo, para la primera, ¿cierto? Que es X11, me cuesta, si la cantidad de energía que me llega a mí aquí, me va a costar entonces 5 millones por cada millón de kilovatios de energía. O sea que yo voy a recibir, o allí me va a dar 5 millones por la cantidad de millones de kilovatios que yo reciba de la ciudad 1, desde la planta 1 en la ciudad 1. Más, según la tabla, que ya la capturé por acá en la imagencita, 2 millones si la energía la recibo de la planta número 1 en la ciudad 2. Más 7 millones que me costaría a mí si recibo la energía de la planta número 1 en la ciudad número 3. Más 3 millones de X14, ¿cierto? Igual, planta número 1, ciudad número 4. Ese es, pero para la primera fila. Miren, aquí tengo 5, 2, 7, 3, ¿cierto? Ese es el valor que yo tengo acá. 5, 2, 7, 3. Ahora tengo que seguir sumando porque no me despachan desde una sola planta, sino que tengo desde 3 plantas más. Entonces también tengo que seguir el mismo algoritmo para todas las otras plantas. Entonces voy a colocarlo aquí de forma como vertical. Entonces, más los 3 millones que me cobrarían, ¿cierto? Pero si es desde la planta número 2 a la ciudad número 1. Más 6 millones que es desde la planta número 2 en la ciudad 2, llevar hasta la ciudad 2. Más también 6 millones desde la planta 2 hasta la ciudad número 3. Más 1 millón desde la planta número 2 hasta la ciudad número 4. Ahora aquí, con la fila número 2. Bueno, yo coloqué, mira aquí, 3, 6, 6, 1, ¿cierto? Ustedes son 3, 6, 6, 1. Ahora entonces 6, 1, 2, 4. Entonces sería 6 desde la planta número 3 a la ciudad 1 más 1 desde la planta número 3 a la ciudad 2 más 2 desde la planta número 3 a la ciudad 3 más 4 desde la ciudad planta 3 a la ciudad número 4 más ahora entonces la cuarta fila, ¿cierto? Esta cuarta fila que es 4, 3, 6, 6. Listo, tenemos lo siguiente. Lo borro aquí. Tenemos entonces 4 desde la planta número 4, ciudad 1 más 3, planta número 4, ciudad 2 más 6, planta 4, ciudad 3 más 6, planta 4, ciudad 4. Entonces, esta es nuestra función objetivo. Entonces, nosotros vamos a buscar qué cantidades se van a despachar de cada una de las plantas a cada una de las ciudades. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Cuando lo busquemos, lo reemplazamos aquí en estas posiciones
hacemos los productos y sumamos y ya nos da entonces nuestra función objetivo, nuestro valor mínimo de una automáticamente. Ojo, el hecho de que aquí se coloquen todos los valores, perdón, de que coloquen aquí todos los valores no quiere decir que desde todas las plantas se van a despachar a todas las ciudades, no. ¿Cierto? Lo que buscamos es minimizar, posiblemente, por ejemplo, de la planta número 1 que está en Cali, sea que no se despache para Medellín, sino que simplemente se despache para Bogotá solamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno miraría. Entonces, los otros valores que no van a aparecer allí, entonces uno lo coloca en 0, pues, y se van a cancelar. Pero nosotros aquí colocamos todos los datos, es para tener entonces una visión general, una visión holística de lo que es nuestra función objetivo. Bien, ahora entonces vamos a escribir las restricciones respecto a la oferta. ¿Sí? Restricciones respecto a la oferta. Entonces, ¿qué vamos nosotros a encontrar aquí? Voy a borrar esos datos. Es lo siguiente, mire. Voy a colocar... voy a pasarme aquí un momentico a esa tabla. Listo. Aquí lo voy a ampliar. La oferta entonces la vamos a agregar como una columna adicional y la demanda la vamos a agregar entonces como una columna adicional a esa que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a agregar aquí entonces los valores muy rapidito para que agreguemos nosotros esa oferta. Voy a pasar un poquitico aquí la tabla que se vea un poco pues estético. Mientras voy haciendo esto aquí, entonces para comentarle por ejemplo de que la verdad estaba un poco perdido, pero ahorita con el grupo que tenía clase me hicieron caer en cuenta que el próximo sábado inician los exámenes parciales, los segundos exámenes parciales, ¿cierto? Entonces como para que tengamos en cuenta nosotros esto, y es que a nosotros nos corresponde no este sábado sino el sábado siguiente. ¿Sí? No sería el sábado siguiente, sino pero el 8. Es correcto, Diego, pero entonces nuestro sábado siguiente es el 8 de mayo, porque el primero es festivo, ¿cierto? El 1 de mayo es día festivo y entonces no contemplamos pues como esa fecha para trabajar, es como para que tengamos presente. O sea, de esto que estamos trabajando vamos a tener entonces dentro del parcial el 8 de mayo. El próximo sábado tendríamos entonces clase todavía. Sí, esa es nuestra demanda, esa es nuestra oferta. Entonces tenemos aquí entonces, mire, como estamos por planta, ¿cierto? Mira, entonces planta 1, 2, 3, 4, tendríamos entonces la oferta de 80, 30, 60, 45. Y por demanda tenemos entonces en orden respectivo sería entonces 70, 40, 70 y 35. ¿Cuánto da la suma aquí en esta columna? ¿Cuánto da la suma de esta fila? En ambas da 215, profe. Correcto, ¿cierto? O sea, eso nos va a dar 215, que es una de las condiciones para poder aplicar entonces el método del transporte. Y es que tanto la demanda como la oferta sean equivalentes, ¿cierto? Sean las mismas. Efectivamente, aquí se cumple la situación. Bien, entonces ahora sí vamos a escribir nosotros la función objetivo. ¿Cómo tenemos? Perdón, las restricciones. Vamos a escribir primero entonces las restricciones, aquí nos colocamos respecto a la oferta. Entonces sería, para cada planta tenemos entonces una restricción, por ejemplo, la distribución que se haga desde la planta número 1, ¿sí? No debe superar los 80 millones de kilovatios de energía. ¿Sí? ¿Cómo lo escribiríamos entonces nosotros? Sería de esta manera. Planta número 1, ¿cierto? Entonces tendríamos la cantidad de energía, ¿sí?, que se manda desde la planta 1 a la ciudad 1
más la cantidad de energía de la ciudad, de la planta 1 a la 2, a la ciudad 2, más, y así sucesivamente, hasta la ciudad 4, no debe ser mayor, ¿cierto? O sea, debe ser igual a 80. Ahora, para la segunda planta, te sucede lo mismo. Entonces, desde la planta 2 a la ciudad 1 más, desde la planta 2 a la ciudad 2 más, planta 2, ciudad 3 más, planta 2, ciudad 4, no debe superar los 30 millones de kilovatios. ¿Sí? Aquí podemos colocar igual o podemos colocar menor o igual. ¿Sí? Podemos colocar menor o igual. Pero lo ideal aquí es que siempre se va a despachar todo. Entonces por eso estoy colocando pues como el igual. Ahora, para la planta número 3, planta 3, ciudad 1, planta 3, ciudad 2, más la planta 3, ciudad 3, más la planta 3, ciudad 4, no debe superar entonces a los 60. Y la siguiente entonces es 45, ¿cierto? Que sería entonces la planta número 4, ciudad 1, más planta número 4, ciudad 2, más planta número 4, ciudad 3, más planta 4, ciudad 4. Listo. De forma análoga, entonces ahora lo vamos a hacer es con con la demanda. ¿Sí? Con la demanda. Le vamos a mirar. La demanda tenemos inicialmente 70. Entonces tenemos, ahora mira aquí la cuestión, y es que lo vamos a hacer entonces es por columna para la demanda, ¿cierto? Entonces aquí ese sería fila 1, columna 1, esta es fila 2, columna 1, fila 3, columna 1. Entonces sería x11 más x21, o sea, fila 2, columna 1, más la cantidad de energía, planta 3, ciudad 1, más, ahora sí, de la planta 4 a la ciudad número 1, debe ser entonces igual a 70, que es el valor que tenemos acá entonces. ¿Sí? 70. El siguiente entonces es 40, para no estar saltando tanto, 70 y 35. Ahora entonces con la segunda columna, o sea, desde la... Me devuelvo un pico, qué pena. Para ubicar aquí, Ese está en la fila número 1, columna 2, ¿cierto? O sea que ese es fila 1, columna 2, más el que está en la fila 2, columna 2, más el que está en la fila número 3, columna 2, más el que está... Sí, me estoy equivocando. Este es x12, x22, x32, así, vamos bien, 32 y 42 el siguiente, más x fila 4, columna 2. Oh, lo coloqué al revés, no, que no fue muy arriba. Más fácil borrar el 40, ¿sí o no? Cerramos trabajo. Listo, ahora el siguiente sería antes de la columna número 3. Entonces tenemos x fila 1, columna 3, más x fila 2, columna 3, más la cantidad de fila 3, columna 3, más la cantidad de la fila 3, columna 4. Y por último tenemos entonces x, que está en la fila 1, momento aquí, este valor, sí, ese valor, x14, sí, estamos bien. Fila 1, columna 4, más el siguiente valor que está en la fila 2, columna 4, más la cantidad que está en la fila 3, columna 4, más el último que es 4, 4. De ese entonces es igual a 35 millones de kilovatios. Esa es la oferta. Ahora, eso que acabamos de escribir aquí, nosotros es lo que nos planteaban pues allí inicialmente, que era escribir el problema por programación lineal, ¿cierto? Que siempre que vamos a trabajar por programación lineal, o sea, cuando dicen plantea el problema, debemos de identificar nuestra variable,
la función objetivo y las restricciones. Bueno, aquí a esta podemos agregarle, podemos no, y debemos de agregarle, ¿cierto? Es la de no negatividad, o sea, x1, 2, o sea, todas estas, voy a colocar antes mejores de forma genérica, los x y j, ¿cierto? Tienen que ser mayores o iguales que 0. Esa es la de no negatividad. La coloco así de forma genérica porque si no entonces me tengo que escribir x11, x12, o sea, repetir todo eso otra vez. ¿No? Aquí todos los x tienen que ser mayores o iguales que 0. O sea, no va a tener valores negativos. O sea, usted no va a reintegrar, por ejemplo, aquí energía. ¿Cierto? Usted como empresa, por ejemplo, si usted despacha una mercancía, usted mismo no se la va a quitar al cliente y le va a pagar por ello. ¿Cierto? O va a esperar que entonces se le quite mercancía y el cliente le siga pagando. Le pague por esa mercancía que le está quitando. Entonces, eso es lo que nos plantea la no negatividad. Listo. Ahora sí, entonces, vamos a resolver nuestro problema por el método de transporte. Ya lo tenemos planteado ya. Ahora sí vamos a utilizar entonces el algoritmo del método de Vogel. Me indican por favor si ven bien la imagen, logra entender los números. Sí, profe, Sí, se ven bien. sí se ve, sí se ve. Ok, gracias. Listo, entonces nuestra tabla de doble entrada la vamos a ampliar. Mire, hemos agregado una fila al final, una fila pues de demanda y ahora entonces agregamos también una fila que se llama penalización. ¿Sí? Por columna hemos agregado una columna de oferta que ya la teníamos ahorita, ¿cierto? Pero también agregamos una columna que vamos a llamar penalización. Esta tabla que tenemos aquí es donde vamos a entrar nosotros a hacer las penalizaciones para luego hacer la iteración. Esta tabla hay que repetirla muchas veces, por eso es bueno y es aconsejable trabajar estos ejercicios en Excel. Entonces, mire, tenemos los costos, demanda, oferta, listo. Ahora vamos a sacar las penalizaciones. Nos dice allá el paso número 1 y es que por cada fila y por cada columna buscar entre los dos costos menores. En este caso, en la primera fila tenemos 2 y 3, ¿cierto? Si lo restamos, 2 y 3, o la diferencia entre 2 y 3 es 1. Ojo aquí, cuando yo digo que es diferencia, es que no voy a colocar aquí números negativos. O sea, yo no voy a hacer aquí 2 menos 3 menos 1. No. Hablo de diferencia como en términos de distancia. ¿Cierto? Como en términos de distancia. Por eso aquí nos hablan de el valor absoluto. Siguiente fila, ¿cierto? Valores más bajos serían entre 3 y 1. 3 menos 1, 2. Siguiente fila, valores más bajos, 1 y 2. Entonces la diferencia es 1. Y por último en el fila tenemos entonces que es 4 y 3. Entonces diferencia 1. Así como hacemos por fila, también tenemos que hacer por columna. Miren que yo lo de la oferta no lo he tocado, simplemente estoy trabajando es con los valores de los costos, ¿cierto? Costos de transporte. Ahora sí vamos a hacerlo por columna. Por columna tenemos entonces, primera columna, valores más bajos, 3 y 4, diferencia entonces 1. Segunda columna, 2 y 1, diferencia 1. Tercera columna, 2 y 6, son los más bajos. Mira que aquí tengo 6 y tengo 6, no importa cuál de los dos tome, la diferencia siempre me va a dar la misma, 4, ¿cierto? Y por último acá tenemos entonces 3 y 1, diferencia o penalización entonces de 2. Listo, hemos encontrado ya las penalizaciones para cada columna y penalizaciones para cada fila. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, buscamos la penalización mayor. Y mire, aquí nos dice entonces que si está todas nuestras penalizaciones, entonces la mayor es 4, ¿cierto? Es la diferencia mayor entre todas las penalizaciones. Listo. Pregunto, ese es el paso 2. El paso 3, ¿se acuerdan que decía? Que ya tengo la mayor penalización. Ahora que entonces, ¿qué hago? En esa fila o en esa columna donde está la mayor penalización.
Listo. Bueno. ¿Ya? Eso cuando uno está explicando, entonces se le va a uno pues como la idea, ¿cierto? Entonces mire aquí, ¿qué dice? Listo, como esa es nuestra mayor penalización, para guiarnos, entonces vamos a marcar la fila o la columna donde esté esa penalización. En este caso marcamos nuestra columna, ¿cierto? Porque corresponde a una columna. Entonces marcamos toda la columna. Y de ella buscamos el menor costo. ¿Sí? Entre ellas, de estos datos que hemos marcado, entonces buscamos el menor costo. Y en ese caso el menor costo es 2. ¿Cierto? Entonces es lo que nos muestra aquí, nuestra siguiente tabla. ¿Sí? Miren, tenemos nuestra penalización, marcamos la columna y tenemos entonces aquí el menor costo. ¿Por qué buscamos el menor costo? Porque aquí ya te vamos a hacer las asignaciones. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos entonces una oferta de 60 unidades y tenemos una demanda de 70 millones, millones de kilovatios. Entonces, tenemos una oferta de 60 millones de kilovatios y tenemos una demanda de 60 millones de kilovatios. Entonces vamos a asignar estas 60 unidades aquí, ¿cierto? Para tratar de satisfacer esa necesidad, pero todavía la necesidad no es satisfecha. Cuando vamos a hacer la asignación, importante, cuando vamos a hacer la asignación, construimos al lado de este cuadro un cuadro que se va a llamar cuadro de soluciones. Mire, tiene todas las mismas plantas, las mismas ciudades, ¿cierto? La oferta y la demanda. No tiene costos, aquí no hay costos. Aquí simplemente vamos a ir escribiendo las asignaciones que vamos haciendo. Entonces, desde la planta número 3, que tiene 60 millones de kilovatios, se los asignamos a la ciudad de Medellín. ¿Cierto? Pero la ciudad de Medellín tiene un consumo de 70 millones. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Nos quedan faltando 10 millones de kilovatios de energía aquí, pero la planta número 3 ya no puede satisfacer más necesidades porque ya ha quedado en cero. Entonces, como queda en cero, se tacha la planta número 3 en nuestra tabla de iteraciones. No tabla de cuadro de soluciones, en la tabla de iteraciones. Que es lo que nos van a mostrar entonces aquí. En otras palabras, mire, voy a mostrarlo aquí un momentico. Hacemos lo siguiente. Este es mi cuadro de iteraciones, yo hago la asignación en mi cuadro de soluciones, ¿cierto? Cuando yo hago la resta, entonces, ese es como el orden en que seguirían los cuadros. ¿Sí? De este cuadro yo saltaría acá. Y este es el cuadro adicional que se va a llamar cuadro de soluciones, donde estoy colocando la asignación. Y lo que le mencionaba, como he asignado 60 unidades y eso es lo que tiene la planta número 3, entonces la planta 3 desaparece. Ya logré satisfacer esa oferta. Entonces, los otros valores no me quedaron en cero. Entonces, ¿qué me pasa? Tengo que entonces volver a hacer una nueva iteración. Y mire, aquí ya me parece entonces que este Medellín, como ya si le he asignado 60, entonces me hacen falta apenas 10 millones de unidades de kilovatios de energía. Entonces, reiniciamos el proceso. Ahora, con esa tabla que nos queda, la tenemos entonces a Medellín ahora con 10 unidades y que ya no aparece la planta número 3, empezamos a hacer nuevamente las penalizaciones. Repetimos el proceso. ¿Sí? Primera fila, valores más bajos, 2 y 3, diferencia 1. Segunda fila, valores más bajos, entonces sería 3 y 1, daría 2. Tercera fila aquí, que es la planta número 4, valores más bajos sería 4 y 3, que sería entonces 1. ¿Cierto? Ahora por columna, entonces tenemos 3 y 4, diferencias 1, 2 y 3, diferencias 1. Aquí los valores más bajos son 6 y 6. 6 y 6 te daría 0. Y aquí 1 y 3 daría entonces diferencia 2. Aquí se nos presenta entonces un empate en las penalizaciones, en este caso particular. Miren, tenemos en esa columna una penalización que es de 2 y en esta también una penalización que es de 2 y son las mayores. Entonces rompemos el empate de forma arbitraria. Para ese caso se escogió entonces fue por columna, ¿sí? Pero pudimos haber seleccionado por fila. ¿Sí? Mira aquí, si hubiésemos seleccionado por fila, pues
y vamos a despachar desde la planta número 2 a la ciudad de Barranquilla. Si escogemos por columna, entonces vamos a buscar también desde la planta número 2 a la ciudad de Barranquilla. O sea, es como lo mismo aquí, ¿cierto? Entonces, como hemos decidido entonces tomarla por columna, marcamos nuestra columna y buscamos el menor costo de esa columna. El menor costo aquí es 1. ¿Cierto? Ese es nuestro menor costo. Es este 1. Entonces, ¿qué nos dice aquí entonces? Que tenemos una oferta de 30 millones de kilovatios de energía y tenemos una demanda de la ciudad de Barranquilla de 35 millones. O sea, la oferta no satisface la demanda. Sin embargo, asignamos esas 30 unidades, esas 30 millones de kilovatios. Te lo asignamos, y aquí está. Miren que en nuestro cuadro de soluciones, que apenas teníamos el 60 que hicimos ahorita, ¿cierto? Tenemos una nueva asignación que es de 30. Pregunto, me responden por favor. ¿Qué pasa cuando yo hago esta asignación? ¿Qué pasa entonces con la planta número 2? Se debe eliminar. Correcto, se debe eliminar, ¿cierto? Y en Barranquilla, ¿cómo quedaría entonces la demanda? Quedaría en 5. Quedaría en 5. Muy bien, Diego. Eso es lo que nos muestra entonces nuestra tabla acá. Se elimina entonces la planta número 2 y Barranquilla entonces queda apenas con una demanda de 5 unidades. Ya ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, claro. Disculpe, ¿puedes hacer una pregunta en la parte de arriba? Sube un poquitico. Ahí cuando dice que elegimos de manera arbitraria, ¿significa que podemos escoger cualquiera de los dos lados? Sí, señor. O ya. Quería saber eso. Eso. Cuando dice ropa de empates de forma arbitraria, que se puede escoger por columna o pudo haber cogido por fila. Igual la solución le va a dar. ¿Sí? Listo. Entonces, muy buena pregunta, Diego. Bien. Entonces, como ya hemos eliminado nuestra planta 2, ¿cierto? Y hemos hecho la reta, entonces, que dice Barranquilla tiene una demanda de 5 millones de kilovatios. Entonces, reiniciamos una nueva iteración. ¿Por qué? Porque los otros valores todavía tenemos, necesitamos hacer todavía nuevas distribuciones. O sea, nos hacen falta distribuir 80 y 45, 125 millones de kilovatios de energía. Y satisfacer esta necesidad también que nos va a dar 125 millones de kilovatios de energía todavía. Entonces, una nueva iteración. O sea, cuando de una nueva iteración, entonces buscar nuevamente o buscar nuevas penalizaciones. Entonces, por filas, como tenemos apenas 2 filas, planta 1, planta 4, entonces tengo aquí 2 y 3, ¿cierto? Vale más bajo por fila de costo, entonces daría 1. Aquí tenemos entonces 4 y 3, diferencia es 1. Ahora por columna tenemos aquí 5, 4, diferencia es 1. 2, 3, diferencia es 1. 7, 6, diferencia es 1. Y aquí tenemos es 3, 6, diferencia 3. Si miramos las penalizaciones, esta es la mayor penalización. Como esta es nuestra mayor penalización, entonces marcamos nuestra columna, ¿cierto? Y nuestro menor costo, ¿cuál es? Lo voy a marcar entonces aquí con rojo. Sería entonces el 3. Y miren, aquí entonces ya empieza a satisfacer toda la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué? Porque me dice que la planta número 1 tiene 80 millones de kilovatios de energía. Y Barranquilla necesita apenas 5 millones. Entonces le doy esos 5 millones a Barranquilla, hago la asignación en mi cuadro de soluciones, ¿cierto? Y por lo tanto entonces ya la planta 1 me va a quedar con 75 millones. Y miren que la ciudad de Barranquilla ha quedado satisfecha, ¿cierto? Porque me quedan 5 más 35, más 30 ya de 35. Entonces la ciudad de Barranquilla va a desaparecer. Es lo que nos muestra entonces esa cuadriteración. Y mire que ya hemos asignado entonces valores. 35 da nuestra suma de acá, ¿cierto? 60 da nuestro valor de acá. Quiere decir eso entonces que en términos de lo que yo escribí ahorita, la función objetivo, aquí sería 0, 0, 0, ¿cierto? Y acá también tendríamos entonces un 0 aquí. ¿Sí? Listo. Siguiente iteración. Buscamos entonces penalizaciones. Entonces tenemos por fila. Noción de la fila número 1. 2 y 5. Penalización entonces 3. 4, 3. Penalización es 1. Ahora por columna. 5, 4. Penalización es 1. 2, 3. Daría 1. 7, 6. Penalización 1.
mayor penalización, la del 3. Mira que aquí ya nos dice por fila. Marcamos nuestra fila y dentro de esa fila marcamos el menor costo de transporte. En este caso es el 2. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que vamos a mandar desde la planta número 1, ¿cierto? Unos millones de kilovatios de energía para la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Entonces, la planta número 1 tiene 75 millones y Bogotá necesita apenas 40. Entonces, se los asignamos todos los 40. ¿Cierto? De nuestras 4 soluciones hemos asignado esos 40 millones de kilovatios. Por lo tanto, ya Bogotá ha quedado satisfecha. Miren, desaparece. ¿Sí? Y como de 75 he dado 40, entonces me quedarían 35 millones en la oferta. Aquí lo tenemos. Todavía la planta número 1 tiene 35 millones de kilovatios de energía para ofertar. ¿Sí? Entonces, desaparece la columna y hemos hecho la red. Como todavía tenemos entre aquí 2 columnas para satisfacer, ¿cierto? Continuamos con una nueva iteración. Mira aquí entonces. Penalizaciones. Tenemos 5 menos 7, 2, 4 menos 6, 2, 5 menos 4, 1, 7 menos 6, 1. Mayor penalización, estos dos. De estas dos escogemos cualquiera. Aquí, por ejemplo, decido entonces escoger la segunda. Entonces, si está en nuestra penalización que hemos seleccionado porque hemos roto empate, marcamos nuestra fila y dentro de ella buscamos el menor valor. En ese caso, el menor costo es 4. ¿Y qué nos muestra eso entonces? Que tenemos una oferta de la planta número 4 de 45 millones y necesitamos para la ciudad de Cali 70 millones. Entonces hacemos la asignación, asignamos todos esos 45 millones, que es lo que nos muestra acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Desaparece entonces la planta número 4 porque no va a tener más oferta y Cali va a quedar con cuánto entonces de demanda. Correcto. Con 25 que dijo. Y ahí está. Desaparecen de la planta número 4 y Cali entonces quedaría apenas con 25 millones de unidades. Entonces dice aquí, mire, al final de esta iteración podemos observar cómo el tabulado queda, en el tabulado queda una fila sin tachar y con valores positivos. ¿Cierto? Y aquí tenemos entonces una sola fila sin tachar y con valores positivos. Por ende, asignamos las variables básicas y hemos calculado el método. O sea, ya aquí ya no hay que hacer más iteraciones. ¿Por qué? Porque tenemos una sola fila. Y nos damos cuenta entonces que de la planta 1 han quedado 35 millones de kilovatios de energía, pero han quedado dos ciudades, Cali que necesita 25 y Medellín que necesitaría 10. O sea que se satisface. Que ya estos valores se hacen ya por simple inspección y hacemos entonces esa asignación allí. De la que nos muestra aquí esta tabla. Este sería entonces nuestro cuadro de soluciones. Mira que lo que ya he mencionado ahorita. Los 35 que teníamos. Se han asignado 25 para Cali y 10 para Medellín. Entonces daría la suma de 35 que teníamos acá. ¿Sí? Ya se han hecho todas las asignaciones. Si hacemos esta suma, 25 más 40 más 10 más 5 daría 80. Aquí tenemos 30, aquí tenemos 60 y aquí tenemos 45. Ahora 25 más 45 es 70, 40, 10 más 60 es 70 y 5 más 30, 35. El resto de valores serían entonces ceros, ¿cierto? Ahora sí entonces nos devolveríamos a nuestra función objetivo para determinar cuánto es el costo mínimo. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces el costo mínimo? Entonces miramos aquí lo siguiente. Eso lo que podemos hacer es con la siguiente tablita para que uno se oriente un poco mejor. La misma función objetivo que yo he colocado acá, me voy a devolver un momento. Miren que yo la coloqué fue por fila, ¿cierto? ¿Sí? Toda la primera fila. Acá nos coloca entonces que eso es. Un momento. Bueno, una tabla de doble entrada, una tabla pues, pero entonces aquí la primera fila son los primeros 4 valores que tenemos acá. ¿Sí? Entonces tenemos variable de la posición 1, 1.
Dice entonces que vamos a asignar, según nuestro cuadro de soluciones, voy a bajar aquí un poquito, nuestro cuadro de soluciones es esta posición, asignamos entonces 25 millones, ¿cierto? Que los pagan a 5 millones por unidad. 25 millones a 5 millones cada millón, que nos daría 125. ¿Sí? El siguiente, tenemos entonces una asignación de 40. Los pagan a 2, entonces nos daría 80. El siguiente sería entonces 10. Una asignación de 10 que lo pagan a 7. Y entonces en una contribución, un costo de 70. Y así hacemos para cada una. O sea, hacemos pues como la multiplicación. Entonces, multiplicamos los valores aquí y sumamos la cantidad de estos totales. Entonces, mire que donde no hicimos asignaciones se han colocado entonces ceros, ¿sí? Y ya entonces ya saben entonces que el costo mínimo de transporte de esas 4 plantas a esas 4 ciudades es de 620 unidades monetarias, o en términos de millones, 620 millones, ¿sí? Ese sería entonces el costo mínimo de transporte. La gráfica que representaría nuestro modelo sería entonces esta, ¿sí? Desde la planta 1 estamos mandando 25 kilovatios de energía a la ciudad de Cali, 40 millones de kilovatios de energía a la ciudad de Bogotá, 10 millones de kilovatios a la ciudad de Medellín y 5 millones de kilovatios a la ciudad de Barranquilla. Y no como nosotros habíamos pensado. Recordemos que yo por ahí la he hecho inicialmente, que esto es Cali, ¿cierto? Entonces como Cali daba 70 y aquí teníamos 80, entonces mande todo eso para acá, listo. Puede ser que este planteamiento que he colocado ahí en rojo no se eleve los costos del transporte, y eso es lo que no, eso no es lo que se quiere, ¿cierto? No, la idea es minimizar. Pues con esta distribución es que se lograría minimizar los costos de transporte de ese consumo energético. Bien. Listo, entonces ese diagrama se construye entonces también con la lámpara de doble entrada y sería entonces el diagrama de solución. Ya entonces con ello daremos como respuesta a nuestro problema. O sea, ¿cuál es el costo mínimo? El costo mínimo sería entonces 620 unidades monetarias o 620 millones. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta allí? Yo no tengo ninguna. Profe, Sí, Anderson, te escucho. eso Ninguna no se pregunta. ve, o sea, no está como complicado, sino que es como de ponerle mucho cuidado, profe. Sí, señor, exacto. Y, y, profe, no se le olvide montar ese video, profe, porque eso nos va a servir de mucho, profe, porque sí hay que colocarle bastante cuidado a eso, profe. Sí, por lo menos en este caso, que eso pasaba mucho también en las clases de matriz cuando veíamos que pues uno siempre le pasa que confunde filas con columnas y termina Claro que sí. haciendo, suele pasar eso. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Eso es correcto. Muy bien, Diego. Sí, señor. ¿Sí? Recordemos, cuando hablamos siempre de fila va a ser horizontal. ¿Sí? Las filas siempre van a ser horizontal. Columna entonces serían verticales. Acuérdense, por ejemplo, la columna vertebral. Que si uno está en pie, la columna entonces está hacia arriba. Vertical. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos creo que tiempecito, ¿cierto? Creo que sí. Para que desarrollemos un ejercicio. O empecemos pues como a desarrollar un ejemplo. Más. Vamos a mirar si por acá tengo entonces. Les voy a dejar de compartir un momento pantalla. Listo. Y voy a buscar entonces un momento. Me van a decir por ustedes aquí. Bueno, yo desactivo el compartir pantalla, pero igual, como yo grabo toda mi pantalla, entonces se va quedando allí lo que estoy buscando. Listo, tengo aquí. Listo.
les comparto nuevamente pantalla. Vamos entonces a llevarnos este ejercicio a nuestro pizarrón. Bueno, a manera de recomendación, recuerden, les decía yo que eso es mejor trabajarlo en Excel, ¿cierto? Entonces, no voy a trabajar en el pizarrón porque esto se nos va a hacer muy engorroso así. Vamos a buscar aquí entonces mejor Excel. Listo. Y ahora sí de acá, entonces voy a tratar de tomar como un pantallazo de esto y mejor llevarme eso hacia el centro. Listo. Espero que estén viendo allí mi pantalla de Excel. Voy a recortar un poquitico la imagen para que no nos quede eso tan maluco, pues que no se logre como identificar bien. Entonces, trabajar con Excel estas imágenes es muy maluquito. Pego aquí, recorto mejor la imagencita aquí más pequeña y ya. Listo, ahora sí. Pero el grabador tiene un problema que cuando me salgo ya del tablero se recorta la imagen. Listo. Entonces dice aquí, 3 ciudades se abastecen de electricidad de 3 centrales eléctricas con capacidades de 25, 40 y 30 megawatts de energía. Las demandas máximas en las 3 ciudades se estiman en 30, 35 y 25 megawatts de energía. El precio por cada megawatt en las 3 ciudades se muestra en la siguiente tabla. Durante el mes de agosto hay un aumento del 20% de la demanda de cada ciudad, que se puede satisfacer comprando electricidad a otra red, a una tasa elevada de 1000 pesos o algo así por megawatt. Sin embargo, la red no está conectada a la acción número 3. La empresa eléctrica desea determinar el plan más económico para distribuir y comprar la energía adicional. No vamos a hacer todavía ese aumento. Vamos a resolver el problema desde el método de transporte, una estructura pues como simple, como la que estamos trabajando en ese momento acá. Para avanzar, entonces, por ejemplo, verifiquemos la suma que nos va a dar, o sea, si se satisface. Tenemos aquí 25 más 40 más 30 daría entonces 95. Y por acá tenemos 30 más 35 más 25. Nos va a dar 60, 70, ¿no? Uy, estoy restando mal, sumando mal. 65 o 90. ¿Cierto que sí? La suma Sí, bro. de la demanda da 90 y la suma de la oferta daría 95. ¿Sí? De aquí tenemos el punto, para como lo queremos resolver, tenemos entonces un pequeño inconveniente que no nos está dando equilibrado, ¿cierto? Y todavía no nos vamos a meter con ello, entonces yo voy a hacer aquí algo. Como eso está hecho en Word, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocarle no en 25, sino van a solamente 90. Perdón, que nos dé 90 pues que nos den equiparables. Modifico mi ejercicio ahí solamente para trabajar pues como es esta partecita. Que lo que me interesa es que repitamos por ejemplo lo que estamos aplicando ahorita aquí en el ejercicio anterior.
Listo, creo que ahora sí. Listo, ahora sí la suma entonces daría 70, 90, aquí abajo tenemos también 90. Tendremos entonces una oferta y una demanda equilibrada. Ahora sí entonces voy a construir mi tabla. Este problema con este grabador, no sé por qué se estrecha. Esa línea roja que vemos allí es que el software con el que grabo se cierra. Le voy a colocar entonces aquí planta 1, y la voy a replicar.